Sean bienvenidos a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo entrega de la lección número 8, que lleva por título Reconciliación y Esperanza. Déjenme decirles que este es uno de los temas más apasionantes de este servidor, porque es el mensaje de la cruz. Directamente, cuáles son las implicaciones, el impacto que la cruz o la obra de la cruz repercute pues en nosotros. Y esto es lo que básicamente iremos a tratar en los versículos 20 del capítulo 1 de Colosenses, la epístola a los Colosenses, hasta el versículo 29. Esto es lo que estaremos comentando desde ya, donde daremos entrada entonces eh, a este comentario. Bien, en el capítulo 1, bueno, viene hablando sobre la supremacía, la preeminencia, mejor dicho, del Mesías, que fue el tema anterior, tema que Pablo viene desarrollando en todo el capítulo 1, especialmente los versículos 15 al 18, e inmediatamente entonces en el verso número, 18, 15 al 19, mejor dicho, y luego entonces en el versículo 20, el apóstol habla de su obra, la obra del Mesías y todas las implicaciones, que este es el tema central de Pablo. Pablo se centra en la cruz, como él mismo lo dice: no me propongo conocer otra cosa sino al Mesías y a este crucificado. Entonces en el verso 20 dice lo siguiente: y por medio de él, bueno, viene hablando en el verso 18, por cuanto agradó a Abba, por cuanto le complació al Padre, que en el Mesías habitase todo el pleroma, ¿no? Ya es un tema que ya venimos discutiendo en la lección pasada. Y luego dice lo siguiente: y por medio de él, es decir, Apá, por medio del Mesías, queriendo o se complació de que en él habitase todo el pleroma, además por medio de él, por medio del Mesías, reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra, es decir, la humanidad, como en los cielos, los principados y potestades, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Esto necesita explicar de qué forma, porque primero, ahora el apóstol, aquí hay una especie de quiasmo, ¿ok? Una especie de quiasmo, porque más adelante nos va a decir, hablando de esta reconciliación en la tierra y en los cielos, más adelante nos va a decir: a ustedes también, aunque en otro tiempo estabais apartados, eras enemigo por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte. Entonces tenemos dos aspectos de la reconciliación. Tenemos una primera reconciliación que es en los cielos, donde esta reconciliación en los cielos ha hecho la paz. ¿Qué significa habiendo hecho la paz mediante la sangre o mediante la muerte de su cruz? Sangre aquí equivale a su muerte, a la muerte de su cruz. ¿Cuál es la forma? ¿Ok? Bueno, primero tenemos haciendo una analogía del contexto de la epístola, eh, ¿en qué sentido la cruz trajo paz o hizo la paz en los cielos? En los cielos, porque claro, la obra divina es reconciliar a través del Mesías consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra, ¿ok?, como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Pero la pregunta es: ¿cómo realiza esta reconciliación en los cielos? Y en los cielos se supone que, eh, digamos, no hubo o no hay pecado en las inteligencias celestiales. No, se está refiriendo, sino el mismo contexto,
Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 15, capítulo 2, verso 15, cuando avanzamos en el capítulo, hablando también de la cruz, dice, también despojó a los principados y autoridades. Esto fue en la cruz. Y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Ahora, esto tiene un contexto social o cultural de la milicia romana. La palabra griega aquí despojó, que se entiende como desvestirse, no exactamente se refiere a eso. La palabra griega apekdizamenos significa despojo, pero es el despojo de las armas. Es decir, desarmó, ¿ok? Le quitó las insignias a los principados y autoridades. Cuando el ejército romano ganaba una batalla y vencía sobre el contrincante, en este caso vencía en batalla, al vencido se le ordenaba que se despojara de sus armas, o mejor dicho, el ejército romano quitaba las armas, ¿ok? Desarmaba al adversario y le quitaba sus insignias y había una procesión triunfante donde se exponía o se expone a los enemigos como un espectáculo público, pues mostrando la victoria del ejército, por un lado, la fuerza, el poderío del ejército, ¿ok? En contraste con la debilidad y la humillación pública del enemigo que ha sido vencido. Y obviamente esta victoria, este triunfo militar, este sometimiento a los enemigos, entonces genera lo que en la antigüedad se conocía como la Irene, lo que se conoce como la paz, es decir, el cese de la enemistad, el cese del conflicto cuando el enemigo es sometido. Esto es lo que el apóstol viene aquí comentando. También desarmó a los principados y autoridades. ¿Ok? Hubo un triunfo del Mesías sobre estos principados y estas potestades, estas autoridades, exhibiéndolos como espectáculo público. Pablo está hablando en lenguaje metafórico, haciendo referencia a lo que el imperio romano o el ejército romano hace, ¿no? Entonces, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. ¿Ok? Entonces, la muerte de Jesús significa un triunfo, una victoria sobre los principados y sobre las autoridades, haciendo en este caso la paz. Es decir, su muerte trae la paz. ¿Por qué trae la paz? Porque somete a estos principados y a estas potestades. ¿De qué forma? Bueno, el apóstol Pablo lo explica, por ejemplo, en su primera epístola a Timoteo, capítulo 6, verso 13, que dice lo siguiente: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y del Mesías Yeshua, que dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato. Es decir, cuando Jesús, a él se le pregunta si en realidad él era el rey de Israel, Yeshua no niega, sino todo lo contrario, confiesa que es el rey Mesías. ¿Ok? Es el rey Mesías. Ya ustedes han leído los evangelios y conocen eso. Obviamente esa afirmación le conduce pues a la muerte, pero esta afirmación le da victoria sobre los principados y potestades que utilizaron a estos poderes gubernamentales, en este caso el Imperio Romano, representado por el gobernador Poncio Pilato, obviamente, porque los principados y potestades intentaba que Jesús renunciara a su fe, ¿ok? Es decir, salvando su pellejo, salvando la vida, y no, Jesús no lo hizo, al contrario, Jesús en fe dio testimonio de su fe,
de su buena confesión, precisamente como menciona aquí, delante de Poncio Pilato. Y esta acción heroica, esta acción fue un triunfo de la fe, como dice Juan, que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Esa es la victoria que vence al mundo. ¿Ok? Por lo tanto, a esta buena confesión delante de Poncio Pilato, que da testimonio el Mesías de su fe, la fe de que él es el rey Mesías, según la juramentación que le hace Poncio Pilato, él no niega, él no se retracta, sino que al contrario, en fe, confiesa su identidad. Y esto, obviamente, sabiendo el costo, el precio que tendría que pagar con esta confesión, de esta forma, al mismo tiempo, derrota a los principados y también derrota a las potestades, ¿ok? Triunfando sobre ellos en la cruz, porque es la fe la que da, es la que vence el mundo, ¿ok? Como dice el apóstol Juan en una de sus epístolas. Por tanto, aquí hubo entonces una primera reconciliación en el hecho de que el triunfo del Mesías en la cruz trae la paz. ¿Por qué? Porque triunfa sobre estos principados y potestades que nos acusa día y noche. ¿Ok? Y trajo la paz en los cielos, porque desarmó, ¿ok? A los principados y a las potestades. Entonces hay una reconciliación cósmica en primer lugar. En segundo lugar, hay otra reconciliación en la tierra, es decir, en la humanidad. Cuando dice, a ustedes también, ¿ok? A ustedes también. Aunque en otro tiempo estabais apartados y éramos enemigos, ¿ok? Por tener la mente ocupada o la mente alienada en malas obras, dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte. Ahora bien, aquí es el punto donde yo me quiero detener. Quiere decir que Dios en el Mesías trajo reconciliación a los hombres, o Él, la divinidad, se reconcilia con el hombre a través del cuerpo físico del Mesías. Ahora, esta reconciliación se lleva a cabo, y esto es lo interesante del mensaje paulino, de lo central que es la cruz, que Dios lleva a cabo la reconciliación cuando nosotros, los seres humanos, estuvimos apartados, cuando éramos enemigos, cuando nuestra mente estaba entretenida, ¿ok? En el adulterio, en la fornicación, en la lascivia, en la impureza de nuestra carne, ¿ok? En la envidia, en los malos deseos, en concupiscencia, cuando nuestra mente estuvo entretenida en estas cosas, Dios se ha reconciliado con el hombre por la muerte de su Hijo en su cuerpo físico. ¿Okay? Es decir, que la reconciliación ocurre cuando todavía no nos habíamos enterado, cuando aún no estábamos arrepentidos ni tampoco habíamos conocido nada sobre la divinidad, nada sobre el Mesías, ni nada sobre el plan de salvación. Hubo una reconciliación de parte de Dios hacia nosotros. Ahora, de esto el apóstol habla en varias secciones. Por ejemplo, en Colosenses, en el mismo contexto de la epístola, avanzando, por ejemplo, el capítulo 2, verso 13, dice lo siguiente: mientras ustedes, parecido a lo que dice aquí, cuando en otro tiempo estábamos apartados y éramos enemigos, dice, mientras ustedes, nosotros, ¿ok? Estábamos muertos en nuestras transgresiones, en los delitos, dice aquí, y en la incircuncisión de su carne. O sea, cuando éramos incircuncisos de corazón, cuando la carne,
domina, domina nuestros deseos y nuestra forma de pensar, ustedes estaban muertos, es decir, estaban sentenciados a muerte cuando estaban en esa condición pecaminosa, por así decirlo, mientras ustedes estaban en ese quehacer, dice, Dios os dio vida juntamente con él, dice, perdonándonos todos los delitos. Es decir, cuando todavía no nos habíamos enterado, cuando todavía estamos entretenidos en nuestras transgresiones, cuando nosotros estábamos ocupados en la incircuncisión de nuestra carnalidad, dice, Dios nos dio la vida perdonando los pecados. Es decir, este perdón no estaba condicionado a que conociéramos a Dios, este perdón no está condicionado a un arrepentimiento ni está condicionado a una fe previa, porque por allí muchos todavía están con el legalismo de que para yo recibir el perdón primero tengo que creer o primero tengo que arrepentirme. Sí, pero el arrepentimiento está en un contexto. Pero este perdón del cual habla Pablo, que de hecho aquí cambia la terminología en el idioma griego, porque cuando las versiones españolas hablan de perdón, generalmente se traduce de dos palabras. Uno, la que aparece en Colosenses 1:14, donde dice allí que en su sangre tenemos redención, el perdón de los pecados, pero la palabra allí perdón en griego es áfesis. Y áfesis es la palabra que corresponde a la palabra hebrea. El áfesis corresponde en el idioma hebreo o en la Biblia hebrea, corresponde a la palabra yovel, que es el jubileo de los pecados. Eso es en Colosenses 1:14. Pero aquí en Colosenses 2:13, la palabra ya no es áfesis, la palabra es harisamenos. Cambia la terminología. Esto es un perdón de otra naturaleza, diferente a la de áfesis. Áfesis apunta más a una emancipación de las faltas, es decir, a una redención del pecado, es decir, sacarte del fango. Eso es áfesis. El perdón, lo que los traductores llaman perdón, cuando en el griego habla de áfesis, el áfesis apunta a un sacarte del fango. Estás sucio, bueno, estás allí enlodado en el fango, ¿ok? Como un puerco, como un animal impuro, bueno, Dios te saca del fango y te limpia. Ese es el áfesis. Pero el menos, no. El menos va en otra dirección, va en otra naturaleza y es, fíjense el prefijo. El prefijo es haris, que significa gracia, es decir, un regalo, un don inmerecido. Quiere decir que cuando todavía no estábamos arrepentidos, ni estábamos enterados de que Dios nos dio vida en el Mesías, todavía no nos habíamos enterado, ni estábamos arrepentidos, ni había fe previa a este evento, ya Dios nos había perdonado. Imagínate tú. Es decir, este perdón es un don gratuito, sin pedirnos una condición previa. Esto es un perdón incondicional. Dice aquí que Dios perdonó todos nuestros, dice Harisameno Semim Pántata Paraptomata. Paraptomata significa una caída, un desliz, una caída al lado de algo, frente a algo. Entonces está hablando de nuestra caída. Es decir, que tan pronto el hombre cayó, Dios extendió en el Mesías un perdón gratuito, un perdón que no está condicionado, a diferencia del áfesis, no está, no está condicionada a la fe. Por lo tanto, a este perdón es lo que aquí el apóstol llama reconciliación. Es decir, para ser más claro, Pablo lo explica en 2 de Corintios 5, 18 al 21. Hay varios textos que tratan del mismo punto.
¿ok? De varias formas. Cuando estábamos muertos, Dios nos resucitó, nos dio vida. Cuando en la cruz, Él perdonó como un perdón gratuito, un perdón inmerecido, por así decirlo, nos perdonó en la cruz, sin una condición previa de nuestra parte. ¿Ok? Porque incluso hay unos que predican el evangelio, un evangelio legalista, un evangelio falso, un evangelio defectuoso, diciendo que Dios para perdonarte, primero tú tienes que bautizarte o tú tienes que creer o tú tienes... No, no, no. O sea, aclaremos los términos. Una cosa es el áfesis, que sí está condicionada a la fe, ¿ok? El áfesis, que es sacarte del fango, sí requiere el ejercicio de nuestra fe, pero el perdón gratuito, el perdón legal, vamos a decirlo así, forense, dándole esa connotación forense, no está condicionada a la fe. Es un don, es un regalo gratuito. Por eso el término griego charizamenos. ¿Ok? Investiguen bien el uso contextual de las palabras. Ahora bien, en 2 Corintios 5:18 al mundo, dice 18 al 21, quiero decir, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Lo mismo que viene hablando acá, que ahora nos ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte. ¿Ves? Esa palabra por medio, es decir, que Cristo es el intermediario. O sea, Cristo actúa en representación de la divinidad. ¿Ok? Entonces, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías y nos ha dado el ministerio, la palabra ministerio es diaconía. Así que, ¿qué es lo que hace un diácono? El diácono se encarga del servicio de la reconciliación. Esto es la obra principal de un diácono, no es recoger las ofrendas. Ok, eso es más bien sociología de la iglesia, que no tiene ningún apoyo bíblico. No son los ujieres, ok. No, el diaconado bíblico está aquí, explicado. Esto es lo que hace un diácono, ok. Este es el ministerio de un diácono. El ministerio de la reconciliación. Eso es lo que hacía Esteban. Esteban en el libro de los Hechos. Este era lo que Esteban predicaba, la reconciliación. Este era su ministerio. Aparte de otras funciones asignadas, ¿no? Pero la principal función de un diácono es esto. Entonces dice, ¿cuál es ese ministerio de la reconciliación? Dice que Dios estaba en el Mesías reconciliando consigo mismo a quién, no al de la fe, no al de la fe, no al que estaba arrepentido, eso no es lo que dice aquí Pablo, sino al mundo. Y el mundo entra ¿quiénes? En el mundo entra judíos, musulmanes, entran budistas, los que hacen viajes astrales, en el mundo entra los que practican espiritismo, en el mundo entra hasta la nueva moda, la nueva tendencia actual, hasta los terians, homosexuales, entra todo el mundo. Entonces Dios estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo en la cruz. ¿Ok? ¿Y, ¿Y de qué forma es esta reconciliación? ¿Tiene una condición? Pues no. Mira lo que menciona el apóstol Pablo. No tomándoles en cuenta sus transgresiones o sus caídas, la misma palabra, paraptomata, la misma palabra que emplea en Colosenses 2:13, la repite el apóstol aquí en 2 Corintios 5:19, no tomándoles en cuenta. La palabra griega que se traduce aquí, no tomándoles en cuenta, es la misma palabra que se utiliza para la justicia imputada, cuando dice que Abraham creyó a Dios y se le imputó, ¿ok? Se le consideró la fe por justicia. Entonces aquí cuando dice no tomándoles en cuenta, significa no imputándoles a su cuenta, a su saldo, sus caídas. Por lo tanto, aquí hay una visión o una perspectiva negativa de la justificación. La positiva es que Dios imputa justicia y la negativa es que no imputa
las transgresiones o en este caso las caídas. Entonces Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo cuando Dios no imputa al mundo sus caídas. Esto es la justificación forense, mis queridos. Esta justificación no demanda una condición previa. Así que si usted cree que la justificación requiere algo previo, bueno, discuta con estos textos usted mismo, resuelva su teología prejuiciada con estos textos, pero estos textos está claro y no son unos, no estoy fundamentando estas ideas en un solo texto, es que son varios. Esta es la teología paulina, este es el evangelio paulino, no el evangelio legalista tapa amarilla que hoy en día las iglesias presentan, bueno, sencillamente para controlar las masas, ¿ok? Para manipular las masas, no. Yo no entro en ese mercado. Yo no estoy en ese negocio. Yo estoy en el evangelio que aquí bíblico, el evangelio que Pablo aquí nos está enseñando. Obviamente esto tiene un equilibrio que ya más adelante voy a presentar. Entonces luego dice, así que somos embajadores en nombre del Mesías y como Dios exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. O sea, de parte de Dios en el Mesías ya hubo una reconciliación, que Dios no nos imputó nuestras caídas. Sin embargo, somos nosotros en nuestra mentalidad está la enemistad. Entonces, la enemistad que hay en nosotros, en nuestra mentalidad, en nuestra perspectiva, nuestra mala percepción de la divinidad o nuestra negativa o equivocada percepción del Mesías, es donde se tiene que producir en nosotros la reconciliación. Por eso dice que nosotros somos embajadores, representantes, ¿ok? En nombre del Mesías y como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos, suplicamos en el nombre del Mesías, reconcíliense con la divinidad. ¿Por qué? Porque hay una enajenación de nuestra parte, no de Dios, sino de la nuestra. Así que al que no conoció pecado, ¿ok? Aquí al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. ¿En qué sentido por nosotros Dios le hizo pecado? Recuerden que en el santuario, esto está haciendo alusión al santuario, en el santuario, especialmente en Levíticos capítulo 4 y en Levíticos capítulo 16, cuando un hebreo erraba en una mitzvah, en un precepto divino, erraba por ignorancia, erraba por desconocimiento, por no tener una conciencia madura, y este era, por así decirlo, ahora era hecho consciente de su error. Para reparar su error, para ser purificado de su error, ofrecía un sacrificio que la Torah lo llama het, lo llama, o mejor dicho, lo llama hatat, lo llama por el error, por el fallo. Es decir, por el fallo cometido, por haber errado en el blanco, por haber transgredido un precepto por ignorancia. Entonces, aquí le hizo pecado significa lo hizo como ese sacrificio, lo hizo porque ese sacrificio se le llama así, se le llama hatat, ¿ok? Que en las versiones españolas lo llama ofrenda por el pecado, pero no es, ni siquiera esa es la palabra, ni es ofrenda por el pecado, sencillamente es pecado, ¿ok? Entonces Dios hace a ese animal pecado por nosotros y ese animal es el que muere por nosotros. Entonces aquí hay una sustitución vicaria, una representatividad vicaria. Entonces, al que no conoció pecado, que es el Mesías, no conoció el pecado, no experimentó el pecado. Todo lo contrario, venimos hablando que él hizo una confesión, una buena confesión delante de Poncio Pilatos, una confesión fiel. Por lo tanto, ante la prueba, el Mesías nunca tuvo una caída. Todo lo contrario, perseveró en la fe a costa de que dio su vida. Ahora, este que no conoció pecado, sin embargo, Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Ok? Bueno, utilizando el término ofrenda por el pecado, a eso es lo que se refiere. ¿Ok? No está hablando aquí
No, aquí el tema no es que Jesús tenía natural, no está hablando de su naturaleza o de su condición humana, no. Está hablando del santuario. Que hay una víctima inocente de la cual no participó del pecado, pero Dios lo usa como un agente vicario para tratar o dar solución al pecado. Entonces a eso es lo que hace referencia aquí. Entonces Dios lo hizo como eso, como ese animal, ¿ok? Como donde Dios condenó, ajustició, vamos a decirlo así, condenó, ajustició o hizo juicio contra el pecado en ese animal, como se hacía en esa víctima inocente en el santuario, ahora lo hizo sobre el Mesías, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahora, esta justicia de Dios en él se refiere a qué? Ya lo vamos a ver. Romanos 5, 6 al 11 lo explica más en detalle. Entonces, quiere decir que esta reconciliación es una justificación forense, por así decirlo. Dice entonces luego, porque aún siendo nosotros débiles, note este mientras aún, cuando aún, mientras estuvimos, ¿ok? Estas son palabras claves. Porque aún siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Por lo tanto, aquí el mundo con el cual Dios se reconcilia es un mundo impío, es un mundo impotente, ¿ok? Difícilmente alguien muere por un justo. Con todo, podría ser que a alguien, alguno, osara o se atreviera a morir por el bueno, pero es muy difícil que alguien muera por un justo. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Este es el amor. Saben que el amor no pide nada a cambio. El ágape bíblico o el ágape divino es un amor que da sin condición previa. Entonces Dios no te pidió morir a cambio de que tú ejercieras fe o que te arrepintieras. Jesús no murió con la condición o no estableció un pacto o una alianza o un acuerdo. Mira, bueno, yo muero por ustedes, pero si ustedes se arrepienten. No, 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 no. Esto no es un amor que pide condiciones a cambio, como socialmente o culturalmente estamos en nuestro entorno cultural estamos acostumbrados, esos amores de pareja, bueno, yo amo a tal hombre o a tal mujer, bueno, con ciertos requerimientos previos. Bueno, eso no es el amor bíblico. El amor es una elección. Dios eligió, decidió ante la crisis humana enviar al Mesías como el het, como el sacrificio por los pecados. Dice, entonces dice, pero Dios muestra su ahabá, su ágape para con nosotros en que esto es un participio. Es decir, mientras estamos participando en el pecado, cuando aún seguimos participando en el pecado, Cristo murió por nosotros en un momento histórico. ¿Ok? Cuando aún éramos pecadores. Luego, dice aquí Pablo, siendo ya justificados en su sangre, quiere decir que esta muerte por nosotros, cuando aún éramos pecadores, Pablo llama a esta acción divina, lo llama justificados en su sangre. Noten que el verbo ya justificados es un verbo auristo. Y los verbos auristos en griego denotan una acción consumada. Quiere decir que esta justificación es una justificación forense por su muerte, por su sangre. Quiere decir que de facto, tan pronto Cristo muere, de facto, hay, ya hay, ya hay una justificación cuando aún nosotros no hemos ejercido la fe y cuando aún nosotros no hemos experimentado el arrepentimiento y ni siquiera nos hemos enterado del Evangelio. Ya hay una justificación. Esto es lo que se llama justificación forense. Dice,
Ahora, si cuando éramos pecadores ya estábamos justificados en su sangre, dice, aquí Pablo utiliza una técnica, una interpretación rabínica. Esto es una interpretación rabínica que se le llama Calva Homer, un argumento fortiori de que va desde lo simple a lo más pesado. Y ese argumento fortiori uno lo puede identificar cuando Pablo emplea el cuanto más. Es decir, partiendo de una lógica simple a una lógica que le da mayor peso. O sea, le da más valor o le da más peso a la referencia anterior. Es decir, que si cuando todavía estábamos allí envueltos en el pecado y no nos habíamos enterado de esto, es decir, cuando Cristo murió por nosotros, nosotros no nos enteramos. Estábamos allí entretenidos en el pecado. Pero esa muerte de Cristo significó para nosotros justificación. Bueno, si, si cuando Cristo murió por nosotros, cuando todavía éramos pecadores, y eso significó para nosotros justificación en su sangre, ahora dice el apóstol, ¿cuánto más? Por medio de él seremos salvos del aire. Es decir, aquí hay una salvación futura. El verbo seremos salvos habla del futuro, de la ira. Ah, pero esta salvación de la ira en el futuro es por medio de él. Es decir, que quiere decir que esta justificación forense se da cuando éramos pecadores y se da en el momento de su muerte para todos nosotros, porque dice Cristo murió por los impíos. Y entiéndase que los impíos somos todos, porque todos participamos en el pecado. Ahora bien, sin embargo, por medio de él seremos salvos de la ira. ¿Cómo es esto? Él lo va a explicar en el siguiente texto, verso 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, es decir, que cuando Jesús muere como reconciliación, es decir, se da la reconciliación. Cuando todavía éramos enemigos, Dios se reconcilia con nosotros. Dice, ¿cuánto más ya reconciliados? Noten que este verbo, esta conjugación ya reconciliado es la misma del ya justificado. Quiere decir que la justificación de la cual Pablo habla acá en el capítulo es lo mismo que reconciliación. Entonces, justificación y reconciliación en este contexto es lo mismo por la conjugación verbal y por la misma condición previa que los hombres nos encontramos frente a la cruz. Es decir, cuando Cristo muere, nosotros éramos una cuerda de impíos toditos. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, y sin embargo, a esta cuerda de impíos en la cruz, Dios nos justificó y nos reconcilió sin una condición previa que tengamos nosotros que llevar a cabo de nuestra parte. Sin embargo, siendo de que cuando éramos enemigos ya estuvimos reconciliados en la muerte del Hijo, dice, ¿cuánto más seremos salvos por su vida? ¿Qué quiere decir por su vida? Bueno, como el hecho de que el que ya murió y nos reconcilió en su muerte ha resucitado y ahora vive, por lo tanto, su obra como el resucitado, como el Cristo viviente, como el Mesías viviente, ahora su obra tiene mayor peso por cuanto él es el defensor, el abogado y el intermediario. Es decir, él es el defensor, el mediador que viene a garantizar un triunfo completo. Un triunfo completo. ¿Cómo? Salvándonos de la ira. Y no solo esto, sino que nos gozamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesús Mesías,
mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Quiere decir que la obra que Jesús hace como el Mesías viviente es una obra mucho más de mayor peso. ¿Por qué? Si en la cruz fuimos reconciliados cuando aún éramos enemigos, esta enemistad de nuestra parte Cristo la tiene que quitar. Entonces, como el Cristo resucitado ahora, su obra ahora, su influencia ahora es librarnos de la enemistad que hay en nosotros. Ahí entra entonces el concepto del áfesis, del jubileo, de la jubilación de los pecados. ¿Ok? Ahí sí esto se requiere fe de nuestra parte. Noten ahora. Vamos a retroceder. Vamos a retroceder acá un hecho que aquí nos muestra. Entonces dice el verso 21 al 22 de Colosenses: a ustedes también, aunque en otro tiempo estabais apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada, entretenida en las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte. Ya estamos reconciliados en la cruz. Todos nosotros ya fuimos reconciliados. Sin embargo, como fuimos reconciliados teniendo la mente entretenida en malas obras, ahora la actuación del Mesías resucitado es presentarnos, dice aquí, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero para Cristo, para el Mesías, hacer esta obra en nosotros, sí requiere una condición. Para reconciliarse con nosotros no nos pidió permiso, no nos pidió nuestro consentimiento. Él se reconcilió con nosotros mediante su muerte. Pero para presentarnos santos, sin mancha e irreprensible delante de Él, sí se requiere una condición previa de nuestra parte, y es la fe. Pues el mismo apóstol en Colosenses nos dice o nos exhorta: de la misma manera como recibiste al Señor Jesús, al Mesías, de la misma forma así debes caminar en Él. Y como dice el apóstol, por fe andamos, por fe caminamos y no por la vista. Así que es ahora sobre esto lo que el apóstol entonces viene a hablar más adelante como la perfección. ¿Ok? Palabra que le da vértigo a muchos hoy en día. Dice: por cuanto permanecéis fundados y firmes en la fe. Esta es la fe del Evangelio. No es el Evangelio tapa amarilla que demanda una condición previa para el perdón. No, 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 no. Hay un perdón que ya fue gratuito y ya estamos perdonados en Cristo. Dios se reconcilió con nosotros, no imputando a nosotros nuestras caídas. ¿Ok? Ya eso ocurrió en la cruz, y esa es la justificación forense, como don gratuito todos nosotros participamos, sin excepción, porque en base a ese perdón gratuito es por como Dios nos da vestido a todos, nos da comida a todos, nos da el aire para respirar, nos da el sol, nos da el don de la vida. Todos participamos de eso en virtud de la cruz. Sin embargo, eso no significa que todos nosotros participaremos de la herencia inmortal. No, ahí sí entra un condicionante. ¿Ok? De la salvación futura sí hay un condicionante. Y el condicionante es nuestra fe. Entonces, por cuanto permanecéis fundados y firmes en la fe, es decir, en lo que ya hemos venido comentando, sin ser removidos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Ahora, ¿cuál es la esperanza del Evangelio? Que Cristo nos quiere presentar santos, sin mancha, irreprensible delante de Él. Esa es la esperanza. El cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo. De este Evangelio yo, Pablo, llegué a ser diáconos, ministro. O sea, Pablo es un diácono. Pablo ejerce una diaconía. Pablo se identifica al igual que Esteban como un diácono. ¿Ok? Es un diácono. Ahora, me gozo lo que padezco por ustedes y completo en mi propia carne lo que falta de las
tribulaciones del Mesías a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces ahora Pablo se goza en el hecho de que ahora puede imitar al Mesías en sus padecimientos, al participar de sus aflicciones, por causa del cuerpo, de la misma manera que Jesús, Yeshua, padeció en su cuerpo eh, por, por, por la comunidad, por la iglesia, por la asamblea de los creyentes. Pablo en cierta manera imita al Mesías y se goza por ello de que se asemeja él al Mesías en participar de sus padecimientos a favor del cuerpo del Mesías, que es la congregación. ¿Ok? Dice, de ella, de esta congregación, de esta asamblea universal militante, llegué a ser diáconos, la misma palabra, llegué a ser un servidor, un ministro, eso es lo que quiere decir diácono, un servidor, un ministro. Y este ministerio, que es la palabra de la reconciliación, es un oficio divino, ¿ok? No es cualquier trabajo, no es cualquier empleo, por así decirlo, no es un oficio divino que Dios me dio a favor de ustedes para dar pleno cumplimiento a la palabra de Dios. Ahora, aquí dar pleno cumplimiento, aquí la palabra plerosai, el verbo plerosai en griego es la misma que se utiliza en Mateo cuando Jesús dice, no he venido a derogar la ley ni los profetas, sino no he venido a derogarla, sino a cumplirla. La misma palabra acá. Y ahí en el contexto cumplir la ley, no está hablando cumplir en el sentido de observancia, sino cumplir en el sentido de darle la recta interpretación. Entonces Pablo ejerce el oficio divino de darle la recta interpretación del evangelio, es decir, trazar correctamente la palabra de verdad. A eso es lo que se refiere Pablo cuando dice que nos presentemos a nosotros como un obrero aprobado, que traza bien la palabra de verdad. Ese es el darle cumplimiento a la palabra de Dios, trazar correctamente el evangelio. Dice, el misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. Eso es cumplir la palabra de Dios, revelar sus secretos, sus misterios que estaban ocultos, escondidos. ¿Y cuál es este misterio escondido? ¿Ok? ¿Cuál es este misterio escondido? Dice acá. A estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones o entre los gentiles, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Esa es la esperanza del Evangelio que habéis oído, de la cual habla aquí en el versículo número 23. ¿Okay? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, Cristo en vosotros. ¿Qué quiere decir Cristo en vosotros? Bueno, Cristo en vosotros significa lo que a continuación va a explicar en el siguiente texto. A Él anunciamos nosotros. Por eso Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros no somos el referente de la predicación evangélica. No somos antropocéntricos, somos cristocéntricos. Sino, como dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús Mesías como Señor. ¿Ok? Entonces a Él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, ¿ok? A fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Perfecto. No hay que hacer malabares teológicos para entender lo que aquí significa perfecto. Perfecto es perfecto. ¿Ok? Perfecto es perfecto. O sea, ¿qué excusa le vamos a poner a la teología paulina de la perfección cristiana o de la perfección en el Mesías? Esto es el Cristo en vosotros. Cristo en vosotros es
que todo hombre sea presentado perfecto en Cristo Jesús. Ese es el Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Es la perfección del carácter. Esta palabra a algunos les, les, les da vértigo escuchar esta palabra. Esto parece un insulto para muchos, pero bueno, Pablo es serio. Esto es el evangelio bíblico, este es el evangelio serio y aquí está el equilibrio. Dios nos ha reconciliado en Cristo cuando todavía no estamos enterados de esto. Él te ha perdonado como don inmerecido, como un don gratuito, pero Dios no te salva en tus defectos de carácter. Todo lo contrario, Dios quiere jubilarte, quiere emanciparte, quiere rescatarte, redimirte por completo de aquello, del fango en el que uno se encuentra. Entonces, esa es la obra que ahora el Cristo resucitado realiza ahora. Entonces, si cuando aún éramos enemigos significó para nosotros la reconciliación por su muerte, ¿cuánto más ahora representa que ahora el Mesías está vivo? Bueno, la obra de Cristo, del Cristo que está vivo es presentarnos santos, sin mancha e irreprensible delante de Él. Eso es lo que equivale a presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. ¿Cómo se logra eso? A través del magisterio. A través del magisterio. ¿Ok? Porque dice, a Él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Esto es un ministerio de predicación y un ministerio de enseñanza. Esto es el magisterio de la iglesia. Entonces, el magisterio de nosotros, los hombres, con esta sabiduría, la sabiduría del evangelio, de este misterio escondido, pero que ahora ha sido revelado, tiene como objetivo, tiene como esperanza de gloria el presentar a todo hombre perfecto en el Mesías Yeshua. Y este es el trabajo de Pablo, en amonestar y enseñar este misterio, esta sabiduría en misterio, como dice Pablo en Corintios, ¿ok? Que es Cristo en vosotros. Y Cristo en vosotros significa presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Esa es la obra evangélica. Y aquí entonces tenemos el sano equilibrio del mensaje del evangelio paulino, que es el bíblico. Por esto mismo yo trabajo, esforzándome. Y aquí el esfuerzo de Pablo es lo que dice él mismo cuando menciona que debemos presentarnos como obreros eficaces, que traza correctamente la palabra de verdad. Ese es nuestro esfuerzo. En eso sí, el manejar una buena oratoria, en perfeccionar, bueno, yo no soy un buen orador, yo lo reconozco, pero debemos trabajar en manejar la oratoria, manejar una lógica argumentativa que, que presente un evangelio bien sencillo, bien claro para las mentes, es decir, todo el elemento humano eh, que es el instrumento a través del cual Dios usa, bueno, ese trabajo nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que mejorarlo, tenemos que perfeccionarlo, ¿no? Por esto mismo yo trabajo esforzándome según su potencia, ¿ok? Pero este esfuerzo no viene de mí, de mi fuerza de voluntad, no. Este esfuerzo viene de su. En griego la palabra potencia es energía, energía en griego, ¿ok? Esforzándome según la energía que energiza en poder o con poder, con dunamis, con poder en mí. Entonces hay una energía, esta energía procede del Mesías, ¿ok? Este esfuerzo procede de la energía que energiza poderosamente en nosotros. Entonces Pablo le atribuye el mérito de su esfuerzo no a sí mismo, a su fuerza de voluntad o a su determinación, sino a la energía, al poder que procede del Mesías Yeshua, que lo capacita, que lo habilita, ¿ok? Que lo habilita para
amonestar a todo hombre y enseñar a todo hombre con toda sabiduría, es decir, en comprender y en dar cumplimiento a la palabra de Dios como un diácono, como un servidor de Dios, según el oficio divino. Así que mis queridos, quiera pues Dios, por eso el título de esta lección, Reconciliación y Esperanza, quiera pues que esta reconciliación que Dios nos ha dado en la cruz, ¿okay? Esta reconciliación en el Mesías, a la cual todos nosotros participamos sin una condición previa, esta reconciliación nos da esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? De que podamos ser presentados delante del Mesías, perfectos, ¿okay? Sin manchas, santo e irreprensible delante del Mesías. Y mientras el Mesías lleva a cabo esta obra a través de nuestro magisterio, a través de nosotros, quiera que esta obra continúe, ¿okay? Que el que comenzó en nosotros esta buena obra la pueda completar hasta el día del Mesías, que venga pronto y en nuestros días, y a ello digamos amén.